Ya sabéis que hubo un escándalo bastante gordo por el caso de policías infiltrados y bueno, hemos hablado bastante de ese tema. ¿Por qué narices? ¿Por qué narices? El gobierno más progresista de la historia decide, aunque bien, esto viene también de lejos, de cuando estaba Mariano Rajoy, decide infiltrar a agentes de Policía Nacional en movimientos que a priori no deberían de justificar este tipo de infiltraciones. Es decir, movimientos de izquierdas, movimientos antidesahucios, movimientos sociales activistas en general, movimientos soberanistas, bajo la excusa bueno, las infiltraciones sirven para lo que sirve. Las infiltraciones, que además tienen que ser con una justificación judicial detrás, se hacen para desactivar o para obtener información de grupos de los que sospechas que van a cometer algún tipo de ilegalidad y que van a poner en peligro derechos fundamentales. Esa es la explicación, no hay otra. Entonces, en una plataforma antidesahucios que además está formado por un 60% de yayas, tú me dirás a mí qué movida hay ahí, qué peligrosidad hay ahí. Pero es que además, estas infiltraciones, que hasta donde yo sé hay como dos tipos, ¿no? Están los agentes encubiertos, que son personas pues, que van, por ejemplo, a una asamblea, ¿no? De un movimiento social de incógnito, de paisano, a recabar información o lo que sea, y que puede tener un contacto mínimo. Y luego los agentes infiltrados que lo que hacen es entrar incluso en la vida personal de la gente. Y se dio un caso, bueno, se han dado casos muy terribles, pero uno en particular que estuvimos comentando fue el de un chico que mantuvo una relación de 3 años con una policía infiltrada. Y bueno, pusimos aquí la conversación. No sé si lo tratamos aquí o además hicimos un vídeo en el descubierto aparte, donde un audio que además se hizo muy popular por un documental que sacaron de la directa, donde la policía, bueno, confesaba la infiltración e intentaba justificarla, ¿no? E incluso se ponía a llorar y, bueno, en fin. Un drama absolutamente terrible. O sea, aquí de lo que se está debatiendo aquí, más allá de si una infiltración es necesaria o no, hasta qué punto está justificado destruir la vida de las personas por cuestiones que al final son más políticas que de protección de la seguridad ciudadana. Eso es algo un poco extraño, porque cuando mantienes una relación sexoafectiva con una persona por la que se entiende que tienes sentimientos, tienes un proyecto de vida, conoce a tu familia y un largo etcétera, de repente descubres que todo eso era una mentira, que simplemente te estaba utilizando, que tú has vivido una mentira, has compartido cama, o sea, tú te has abierto en canal a una persona y resulta que todo lo hizo para utilizarte. Y yo entiendo que en estos procesos hay incluso cierta transferencia, es decir, cuando una persona está simulando durante mucho tiempo ser una persona, es verdad que se lo llega a creer, incluso pueden haber sentimientos reales, incluso puede... La psique humana es un poco complicada en eso. Pero incluso teniendo en cuenta eso, me parece excesivamente cruel. Cruel por parte de la persona que lo hace, que me parece detestable, pero también cruel por el aparato del Estado y el aparato policial que permite, anima, impulsa y sostiene ese tipo de cuestiones con nuestros impuestos. Porque al final le destrozan la vida a esa persona, pero también le destrozan la vida al policía. Que de eso tampoco se habla. Muchísimo menos, evidentemente, pero al final, qué casualidad que son... O sea, toda la hornada de policías infiltrados que han pillado eran prácticamente nuevos, prácticamente recién graduados, de la misma promoción. O sea, unos pollos, básicamente, unos pollos. Es que me parece increíble. O sea, me parece de llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso se debate ahí si el hecho de mantener relaciones sexuales con una persona que está ocultando su identidad no puede ser algún tipo de abuso. Entiendo que es complicado también trazar la línea ahí, pero vamos, ahí se están vulnerando los derechos de una persona. Porque además, yo entiendo que el aparato policial le dice a esa persona, no, acuéstate con este tío o con esta tía. Pero sí que le dice, haz lo que sea para obtener la información que tengas que obtener. Es que me parece increíble. Es complejo cómo tipificarlo legalmente, pero desde luego es una vulneración de los derechos humanos. En eso estamos todos de acuerdo, todos y todas de acuerdo. Bueno, yo no estoy a favor de la policía en general ni nada de esto.
Yo puedo entender que te infiltres en un grupúsculo violento o terrorista, que además sabes que está amenazando la vida de la gente, pero en este caso no lo entiendo. Entonces, yo lo tipificaría como. Yo, ¿eh? Lo tipificaría como un delito aparte. Que es. Mira, justo lo iba a decir, lo ha dicho. Lo ha dicho Nad María. Yo lo tipificaría como abuso de poder. Ya está. Como abuso de poder. ¿Sabes? Has violentado a una persona abusando del poder que te da el Estado para sostener X cosa. Y de hecho, igual lo tipificaría incluso peor que una agresión sexual al uso. Es abuso de poder. Punto. O sea, yo lo pondría a la misma altura que una agresión policial, una carga policial. Yo lo pondría a ese nivel. O una tortura policial. ¿Sabes? Para mí se parece más a una tortura policial que a una agresión sexual. Podríamos decir que es una tortura policial con agravante de abuso de tal, pero para mí está por encima. O sea, para mí está por encima. ¿Sabes? Es complejo. El caso es que está mal, ¿vale? O sea, el caso es que está mal y debe ser castigado. El cómo se haga me parece un debate jurídico interesante. Pero bueno, el tema, estaba hablando del tema de los abusos policiales en este asunto, ¿no? El tema de las infiltraciones. Porque ha habido un caso nuevo, básicamente. Que no se corresponde con esta hornada que salió en la directa, sino con un caso un poquito más reciente, tampoco demasiado, la verdad. Pero claro, estos casos se descubren muchas veces con el tiempo, ¿no? Pero es un poco más, en algunos aspectos un poquito más sangrantes, porque fue una agente, vamos a decir que sus iniciales son BAG, y se hacía llamar, o sea, su identidad, su máscara, era Belén Hamad Gómez, ¿vale? Y en octubre de 2018 se empezó a vincular a los movimientos pro-palestinos. Ella decía que tenía padre madrileño y madre palestina, así justificaba un poco este baile de apellidos y el hecho de saber español, que tenía un hermano en Palestina y demás. Bueno, se construyó ahí un poco ese rollo, que trabajaba de comercial. Todo esto según una investigación también de la directa. Y entró en contacto con la Fede.cat, que es una federación de asociaciones que aglutina a 130, 131 colectivos aproximadamente, entre ellos la comunidad palestina de Cataluña, y entró en contacto con la presidenta de este colectivo, que se llama Natalia Abu Sarar. Espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, entraron en contacto con ella y le dijeron que bueno, que era una persona de origen palestino, que estaba interesada en participar en el movimiento, y a partir de ahí, pues bueno, empezó a integrarse poquito a poco a lo largo de los meses en la comunidad de Palestina de Cataluña y la coalició Pro Complicitat amb Israel, que son organizaciones, los que vivís en Cataluña, pues ya las conocéis, pero son bastante importantes, ¿vale? Y se pasaba mucho por el Casal Popular 3 Voltes Rebel de Nou Barris, casal en el que yo he estado. Es que me he podido cruzar con la mitad de policías infiltrados que han salido, ¿eh? Os lo juro. Os lo juro. Además, conozco gente en Nou Barris. Es que la madre que me parió. Y bueno, y a partir de ahí ya saltó a Endavant, que es una organización indepe de izquierdas catalana. Y ya pues estaba ahí como en dos mundos, ¿no? En el mundo soberanista catalán y en el mundillo pro-palestino, ¿vale? Ahí estuvo como 2 años y se implicó en todo. De hecho, llegó a llevar redes sociales, incluso a tomar actas, documentos administrativos, a dar ideas, a asesorar en materia de comunicación, diseñar campañas, diseñar cartelerías. O sea, estaba a tope. A tope. ¿Vale? A tope. Y claro, en 2020 o así, a los 2 años, a finales de 2020, desapareció. Con la excusa lo de siempre, por un tema de cambio de trabajo, por un tema de salud, desapareció. Pero bueno, siguió en contacto con la peña, para no levantar sospechas, evidentemente, hasta el 2023. De hecho, en 2022, cuando salió el primer caso, en este sentido, del primer policía infiltrado, de hecho ella se preocupó, ay, ¿cómo estáis por este caso que ha habido? No sé qué, o sea, siguió manteniendo, digamos, su fachada hasta último momento, ¿no? Vivía por hospitales, o sea, estaba como a topísimo en todas las actividades, participando a saco. Y llevó la cuenta de Twitter de la comunidad palestina, el correo electrónico, o sea, lo veía todo.
Y por supuesto, las intimidades y las mierdas personales de un montón de gente que estaba aquí. De hecho, cuando empezó, a raíz de militar en Endavant, a partir de 2019, llegó a participar en acciones de Tsunami Democratic. Tsunami Democratic, si os acordáis, en el aeropuerto hicieron cortes, ¿no? Manifestaciones, protestas, en Urquinaona, etcétera. Pues ella fue una de las impulsoras de una de las barricadas. O sea, es que vaya tela. Vaya tela. También se escribió en la Escuela Nacional de Formación d'Hivern en el Orfeo Gracien. O sea, tuvo total acceso a toda la documentación de estas organizaciones y de repente, de un día para otro, desaparece. ¿Vale? Y claro, a raíz de este documental, que salió el de Infiltrados, el que os he comentado antes, la gente empezó a atar cabos. Y ya pues, a raíz de esta investigación de la directa, se ha concluido que presuntamente esta persona, cuyas iniciales os he dicho, no he dicho nombres, pues podría ser una policía infiltrada. Ahora están viendo a ver si lo llevan a juicio o qué hacen, pero vamos, no se han reportado que tuviera relaciones sexoafectivas con alguien o que llegara a ese punto, lo cual, pues bueno, me alegro por las posibles víctimas que haya podido tener. Hubieran podido aparecer, pero bueno, bastante es. Bastante es. Ya ves tú cuál es el peligro de la comunidad pro Palestina. Han distribuido por ahí un manual de cómo identificar a un policía infiltrado. Pero es complicado porque tú, joder, tiendes a fiarte de la peña, tío. Es que es complicado. Y tú ves a una persona súper comprometida. Claro, en la izquierda no sobran militantes. Entonces tú ves que alguien incurra mucho, pues le delegas cada vez más trabajo. Que esto es así. Esto es así. Y yo creo, me encantaría estudiar mucho más el tema de los perfiles infiltrados, porque hay mucha literatura al respecto de cómo, joder, tienen que ir descansando, porque es que llegas a simpatizar con la causa de las personas con las que te infiltras. O sea, yo me creo que seguramente hubo momentos en los que estos policías se creyeron toda la vaina y estuvieron ahí a tope. O sea, de hecho, hay estudios sobre policías infiltrados en sitios muy chungos. Hablo de el FBI infiltrándose. Por ejemplo, el FBI está infiltrado en grupúsculos neofascistas en Estados Unidos. Yo me leí, lo he comentado más de una vez, el relato de un tío que estuvo infiltrado durante muchos años en diferentes. Iba saltando de organización en organización y estuvo durante mucho tiempo en la base. La base, no el podcast de Pablo Iglesias, sino una de las organizaciones neofascistas más chungas de Estados Unidos. Claro, ahí si te pillan no es como una organización soberanista, que pues te hacen así, te empujan y te vas. Ahí si te pillan te matan. Entonces, claro, hablamos de un señor que igual le decían oye, vamos a reunirnos que tenemos que hablar un par de cosas. Igual ya no sales vivo, ¿sabes? O igual te pillan un micro, igual te pillan no sé qué. Y el tipo este, aparte de que tenía que ir descansando, ir haciendo ejercicios y ir sometiéndose a un psicólogo de manera continua para aguantar el estrés, tenía que ir haciendo un esfuerzo para no vincularse efectivamente con la gente. Precisamente para no vincularse. Porque terminaban, claro, los conoces, ves sus mierdas y claro, al cerebro le resulta mucho más fácil tirar de empatía y terminar simpatizando. O sea, es heavy. O sea, las personas que llevan mucho tiempo infiltradas, si no llevan un control psicológico, terminan chungas. Terminan chungas. Entonces, ese coste a todos los niveles, tanto a nivel policial como a nivel de las víctimas, no puedes asumirlo a cambio de nada. Es que me parece increíble. Y sin una orden judicial. De hecho, me encantaría poder escuchar, de verdad, a toda esa gente que ha estado años infiltrada en este tipo de cosas. En Estados Unidos, no, fue en Reino Unido. En Reino Unido es donde he visto los casos más sangrantes de gente infiltrada en sitios nada peligrosos. Y gente que tuvo hijos, Peña. O sea, hijos. Que tuvo relaciones sexoafectivas, formando familias, proyectos de vida, teniendo hijos. Y dices, ¿esa peña? Dices, no sé quién está peor, si las víctimas o los que hicieron esta mierda. Salvo que seas un psicópata. Entonces, si eres un psicópata, puedes hacer eso y luego trocear a los bebés y comértelos. Pero si eres una persona mínimamente normal, pues yo de verdad me parece tan alucinante como interesante de estudiar.
Pero bueno, esto quería comentar esto porque me parece hiperdenunciable. Evidentemente estamos del lado absolutamente de las víctimas. Y esperemos que esto, porque son víctimas, que esto no vuelva a pasar, por favor. Aunque bueno, la policía esta infiltrada que pillaron reconoció abiertamente que esto se hace y se va a seguir haciendo.